que ni bien, porque yo no puedo, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, el tema que me tocó en esta oportunidad es las relaciones entre la sociología y la genealogía. Bueno, en primer lugar, una presentación de los dos vocablos, en el sentido de que tanto la sociología como la genealogía, ambas son consideradas ciencias sociales. La palabra mismo ya lo está diciendo, genealogía, sociología, los dos tienen logía. Entonces, si bien, como digo allí en el resumen que ustedes tienen acceso, se van a poder leer, las dos son ciencias relativamente recientes como ciencias, es decir, que si bien existieron desde siempre, tanto la sociología como la genealogía, adquieren mucho mayor rigor científico en los últimos años, en las últimas épocas, vamos a decir. Pero la genealogía, ya todos sabemos, y ya se habló bastante en los sesiones anteriores, es el estudio de las generaciones, de los aspectos, de las personas, de los linajes, y la sociología es el estudio de la sociedad, sintéticamente, no se puede hablar. Entonces, el estudio de la sociedad, o el estudio del hombre en sociedad, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de mencionar brevemente dos grandes épocas de nuestra historia, que son la modernidad y la posmodernidad. En ese sentido, si bien les dije recién que la sociología y la genealogía vienen desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, es más la modernidad donde se desarrolla más, donde surge, por ejemplo, la sociología como ciencia autónoma y más específicamente la posmodernidad. Entonces, evidentemente que de modernidad y posmodernidad hay muchísimas cosas para decir. Yo elegí 3 o 4 cosas que, por ejemplo, les voy a comentar. La modernidad, todos sabemos que es desde los grandes descubrimientos, ¿verdad? Cuando Europa se abrió al mundo, hasta más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Y desde allí hacia adelante hay una época que muchos historiadores llaman la posmodernidad, hay otros que prefieren no hablar de posmodernidad. Pero yo lo puse así para distinguir. Tanto la modernidad como la postmodernidad son grandes paradigmas, quiere decir, son grandes formas de ver el mundo. O sea, el mundo se veía en esta época con determinadas características y en la posmodernidad con otras totalmente diferentes. Por ejemplo, yo mencioné acá los grandes relatos, los metalenguajes. ¿Qué significa? La modernidad para muchos es un sistema, es una época que se agotó, que no sirvió con todas sus características para dar grandes explicaciones del mundo. Entonces hay una caída, hay un desgaste de los metarrelatos, de los grandes relatos, y se pasa a pluralidad de lenguajes y de relatos y de discursos. Esa es una de las grandes cosas. Lo vemos, por ejemplo, a través de la historia, a través de la genealogía. Otra característica, por ejemplo, es el poder que tenía la razón en la modernidad, y también se adoptó la concepción de la razón en la posmodernidad. O sea, que la razón se ve de otra manera, ¿no? Porque entra, por ejemplo, la irracionalidad, el inconsciente y muchas cosas más, acá, allá. Después, por ejemplo, la racionalidad global y las microracionalidades. Allá se hablaba de la racionalidad vista absolutamente. Pienso que ahora hay racionalidades más a nivel micro y son incluso muchas relativas. La fe en el progreso tecnológico, que cambió, también hubo un quiebre acá, con el uso apropiado de objetos tecnológicos. O sea, que en la modernidad había mucho avance, mucho progreso indefinido, mucho bien tecnológico, que en la posmodernidad ya el hombre lo ve de otra manera y ya hace un uso más cauteloso de los medios, ¿verdad? Otra característica, por ejemplo, la revolución científica. La revolución científica en el sentido de científica en todos los planos, inclusive en las ciencias sociales. Y hay una característica muy importante en la posmodernidad, que es que la ciencia introduce el sentido común. Y es un punto muy importante que vamos a ver después, que incide para los estudios sociales. Después tenemos los bienes materiales y, bueno, los bienes de la información. O sea, obviamente que... bueno, ¿no me escuchan? ¿Los últimos? Bueno, a ver... A ver, no me prendí, ¿no? A ver. Hola, ¿así se escucha? Bueno, hablo un poquito más suave. Les decía, bueno, los bienes materiales y los bienes de la información, eso es muy obvio, todos lo conocemos. Y no es por último, hay 800.000 cosas más, yo tuve que seleccionar, obviamente. Y después la cultura y la contracultura.
y acá también es importante para después lo que vamos a decir 2 o 3 cositas de la genealogía. La cultura oficial, me refiero a la cultura en su conjunto, o sea, la cultura para todas las poblaciones, para todas las sociedades, que era un tipo de cultura, mientras que en la posmodernidad van a surgir otras culturas. El cambio, o sea, y con movimientos de minorías, o sea que aquí están las minorías, acaban de emerger una cantidad de minorías, las mujeres, los gays, los marginados, los excluidos, bueno, está, y todo lo que siempre escuchamos diariamente de nuestra vida cotidiana. Bien, entonces, ¿qué pasa? En esto último de la cultura, podemos decir que, si bien hablamos acá de 2 grandes paradigmas, por ejemplo, la modernidad y la posmodernidad, o sea, vivimos un cambio fundamentalmente cultural. Si bien el cambio es en todos los planos, en el social, en el económico, en el político, fundamentalmente sociocultural. Bueno, entonces, teniendo en cuenta algunas características de estas 2 épocas, vamos a pasar a hablar un poquito de la genealogía. Bueno, la genealogía, como ya muy bien lo dijo Pablo en su introducción, la genealogía es muy importante porque antiguamente era tema de élite y ahora es tema de todos. Eso va compasado con lo que acabamos de ver recién, ¿verdad? Entonces, quiere decir que al ser tema de todos, es casi, no digo una obligación, pero sería muy interesante que todos conociéramos algo de nuestros ancestros. Los árboles genealógicos, los linajes, las líneas de parentesco, los vínculos sociales, los hechos, los acontecimientos, bueno, el estudio de apellidos, etc. También acá puse algunas de las cosas que trata la genealogía. Por ejemplo, los árboles genealógicos, no voy a hablar de esto porque ya todos sabemos lo que es, los linajes, las líneas de parentesco. Este es un punto sumamente interesante, que después lo vamos a ver con un ejemplo. Todos estos temas, evidentemente son temas sociales, y la genealogía, al trabajar, al investigar, que nos permite este tipo de investigaciones, evidentemente está muy de la mano con otras ciencias sociales, como por ejemplo la sociología. Los hechos y los acontecimientos. Evidentemente que hechos se refiere a todo tipo de hechos, y acontecimientos a aquellos hechos puntuales que por lo general merecen un registro. Por ejemplo, los que registramos en el registro civil, en los archivos. Bien, y después el tema de los apellidos. O sea que pasamos ahora, haré más rápido si no, la siguiente. La sociología. Brevemente también en el esquema, no sé si lo podrán leer, ya dijimos recién que el estudio de la sociología es la sociedad o el hombre en sociedad. Evidentemente que también tiene su historia, hubo una serie de pensadores, precursores, y también los clásicos. Y estos 3 grandes círculos indican, es un reflejo de la sociología clásica. ¿Qué estudiaba la sociología clásica? Bueno, el hecho social, puse en los 3 principales círculos, ¿no? Hay más, creo. Lo importante es, una escuela de pensamiento, por ejemplo, se centraba en el hecho social, los hechos sociales, considerados como cosas, por ejemplo. La relación social y la acción social, evidentemente responden a escuelas de pensamientos diferentes. Algunos pertenecen a corrientes, como dice acá, a corrientes objetivas y a otros a corrientes subjetivas. Los que pertenecen a corrientes objetivas ponen el énfasis en la estructura, en el sistema social, mientras que los pensadores y los teóricos y los sociólogos y estudiosos del tema se refieren a teorías subjetivas, ponen el énfasis en la acción, en el sujeto. O sea que es una lucha continua entre estructura y acción. Y después vienen, con el tiempo, acá estamos hablando de la época de los clásicos, la sociología fue fundada en el año 1830, o sea, en la época que nosotros jurábamos la primera constitución, en la época de las independencias de Latinoamérica, obviamente que responde a muchos temas políticos y sociales de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en pleno auge de la sociología, el fundador Augusto Comte, uno de sus lemas era